Y además del Instituto de la Escuela de Bellas Artes, ¿qué le impactó de Buenos Aires Bueno, la primera vez que llegó? me impactó mucho el movimiento cultural que tenía. En todo ese periodo que estaba estudiando, conocí a Centurión, fui muy amigo de Ferrari, inclusive Carlos Penelas, muy jovencito, venía. ¿Y las conversaciones cuando se juntaban de qué eran? De América. O sea, por lo general todos los escritores en ese momento estaban con la visión de Latinoamérica. Y después se había dado que la sociedad, la gente de la ciudad empezó a ser un gustador de arte. O sea, empezaron a comprar obras de arte y de golpe en los años 55 o 56 produce la Revolución Libertadora y ahí empieza a tomar otro giro la cosa, porque de alguna forma era peligroso que América sea culta. Cuando estaba brotando hay que frenar eso, y los estigmas frenaron, porque en los años 60 viene el Instituto Di Tella, ¿no?, que empieza a darle otro cáliz, o sea, a querer frenar eso y que de alguna forma frenó. O sea que empezaron a desaparecer nuestros pintores, empezó a no haber, los coleccionistas empezaron a tirarse atrás porque después digamos, de la Revolución, porque creo que en el año 55 toman las escuelas de arte, la gente que está con la vanguardia, empiezan a tirarse en contra de la academia. De la Pueyrredón tiran los calcos, bueno, ¿Y sintió discriminación a lo largo de los años o en esa época? Bueno, ¿Conoció la discriminación como boliviano? Sí, había algo, había bastante. No solamente con los bolivianos, había con los del norte. O sea, un jujeño, un salteño. Y yo creo que precisamente cuando se producen todos estos cambios, vienen los salteños, vienen los dávalos, viene Atahualpa, y ellos empiezan a defender, ¿no? Porque acá en Buenos Aires se quería al europeo. Sí, sí, absolutamente, y todavía... Es triste decirlo, ¿no? Y todavía en líneas generales la mirada está puesta ahí en Europa. Yo lo he pasado, mire, yo a este país le agradezco muchísimo. Me ha dado todo, me ha dado una linda familia. ¿Cómo se compone la familia? Mi esposa es pintora, la conocí en la Cárcova. ¿Es argentina? Argentina, sí. Tengo 4 hijos. Tengo 4 hijos, 13 nietos. ¿Cree que se logró? Hoy, ¿cómo estamos? Si hay que hablar desde el arte de esta cruzada que usted tuvo la dicha de formar parte con gente importantísima en los años 50, 60, hoy, 40 años, 50 años después, ¿cuál es el balance? Creo que los políticos se han olvidado de la cultura, han ido frenando ese brote que había de cultura, de que Buenos Aires estaba considerado con decirle que en la Cárcova habían becados de Panamá, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador. O sea, era una escuela donde recibía un montón de estudiantes del exterior. Hacia Europa o hacia Estados Unidos, no, eso era un peligro. Que la Argentina se esté gestando una gran cultura americana. Eso hay que pararlo porque la cultura es un peligro. Usted sabe que es así, ¿no? Y creo que de alguna forma lograron eso. Detuvieron cuando empezó la vanguardia a venir, empiezan a venir todo lo que se hace afuera como moda, donde empieza a perderse la identidad que estaban marcando nuestros pintores, como Centurión, Castagnino, Fioravanti, aún habiendo estudiado. ¿Y no hay ningún grupo que lo continúe?
así tan importante como aquello, usted puede decir, hoy hay un grupo que estamos trabajando en lo mismo, hoy no. No hubo un grupo que continuara. Hicieron un cambio total con las vanguardias. Prueba clara que en este momento usted va a ir a nuestros museos, están colgando más la vanguardia que no lo nuestro. A mí me interesaba mucho que el estudiante sepa bien el oficio. Muchos estudiantes me decían, bueno, pero Cárdenas al mundo, o sea, yo le digo, no, la identidad es algo que se lleva adentro. Hay como ese dicho que dice, pinta tu pueblo y serás universal, y eso es real, ¿no? O sea, para ser universal no hay que pintar lo que hace el otro, sino pintar lo que estábamos haciendo, la identidad. En ese entonces hubo una intervención a la Cárcova. Interviene el gobierno de Frondizi y interviene Eduardo Audiver, y entra Audiver y lleva a todos los vanguardistas a la Cárcova. A mí me desplazan, no me pueden sacar por los años de trabajo y por todo lo que hicieron, no pudieron sacarme. Finalmente, como alguna vez Antonio Pujía decía, que es una gran verdad, dice, ¿quién no cruzó una escuela, que estuvo en esa escuela no la puede manejar? Y es verdad eso, ¿no? Porque para manejar una escuela hay que conocer esa escuela. Cuando ellos fueron no la pudieron manejar. En ese momento Audiver se da cuenta que lo que yo enseñaba era la forma de enseñar. O sea que toda el alumnado de la escuela me quería, no solamente los de mi taller. Entonces Audiver un día me agarra y me dice, Cárdenas, ¿qué hay que hacer para que esto funcione mejor? Usted quiere que la escuela funcione, forme un consejo. Entonces Audiver forma el consejo. Bueno, en ese consejo se votan, a mí una mayoría me elige como vicerrector. Empiezo a trabajar como vicerrector y ahí aparece la intervención de Menem. Y al no poderme sacar hacia la buena, porque empezaron a ver todos mis legajos, todos cobraban las horas de trabajo que tenían en el consejo, yo no cobraba. Inclusive cuando la tesorera me decía, pero profesor, ¿por qué no cobra? Le digo, no, porque el Estado me está pagando como vicerrector y como profesor. No tengo por qué cobrar este extra, ¿no? Pero lo hacía todo intuitivamente, decisiones por mis personales, principios, ¿no? Por mis principios. Todo eso me sirvió. Cuando empezaron a ver los legajos para que me saquen de la escuela, vieron, dicen, no, Cárdenas, inclusive el Estado le debe esto. Todo el mundo cobró, Cárdenas no cobró. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, ahí Janetti pide que era amigo de Menem. Le pide que me jubilen por decreto. Y me jubilaron. El día que llegó mi jubilación, el alumnado se levantó. Creo que el interventor estuvo un mes o 2 meses más. Lo rajaron los alumnos. Y yo le pregunto cuáles son los máximos logros que usted dice, bueno, miro mi carrera y digo, esto me enorgullece. El máximo logro es el que me han reconocido como americano, de que mi obra me identifique. O sea, en realidad agradezco a mi madre, porque yo creo que ella me parió con toda esa identidad. Inclusive los sobrinos míos, que siempre estaban en casa, aprendieron quichua por la abuela, porque la abuela les marcaba su identidad, les hablaba en quichua. No es que no sabía hablar castellano, hablaba pero perfectamente. Sin embargo, ella marcaba la identidad. Ustedes van a ver que la mayor parte de mis obras, aparte del toro, es la mujer. Son mujeres, ¿no? Es un poco el homenaje a mi madre.
¿Y sus hijos, sus nietos hablan quechua? ¿Usted pudo continuar esa cultura? Yo no pude por falta de tiempo. Inclusive una de mis nietas, que ahora está viviendo también en casa, Urpi, que tiene el nombre de quechua. ¿Qué significa Urpi? Urpi Paloma, ¿no? Yo ese nombre mismo quise ponerle a la madre, pero en ese momento... acá no permitía. Y aparte, si mi mujer hubiese aceptado, ella me dice, no, ¿cómo vas a poner Urpi? La van a cargar, que esto... Y bueno, entonces le ponemos Paloma, ¿no? Y Paloma, mi hija le puso a su hija mayor el nombre de Urpi, porque inclusive con el nombre de mi hijo, el pintor Ari, era quechua. Yo tuve que hacer todo un trámite, ir a la embajada boliviana, pedir certificado, inclusive a Ari Barroso, músico brasilero, ¿no? Tuve que llevar toda esa documentación para mostrar de que eso era un nombre americano. Ahora digo, no, este es un nombre... La cultura dominante. Entonces su hijo ya sacó el provecho de todo mi trámite. ¿Se arrepiente de no haber enseñado a sus hijos el quechua? Un poco me arrepiento, pero no es tarde todavía. Ahora que lo tengo a Urpi, que era la que de chiquita me decía, abuelo, enséñame a hablar quechua. Yo por problema de tiempo, porque... Ya para cerrar este programa, vamos a hacer otro seguramente. ¿Qué sueño le queda a Ponciano por cumplir? ¿Qué sueño me queda? Que América sea grande, sea libre intelectualmente. No hablemos de economía porque todo el mundo pelea por la economía, ¿no? A mí me gustaría que América, mi sueño es que los americanos sean bien americanos y que representemos en toda la parte cultural. Por eso reniego muchas veces con nuestros gobiernos, porque la cultura les importa un cuerno, ¿no? Y sin embargo, creo que es lo único que puede salvar a un pueblo es la cultura. Creo que la estructura es la columna vertebral de un pueblo. Y esto es la cultura. Y sin identidad es imposible avanzar. Exacto. Y eso es lo que no toman en cuenta. Todo el mundo estamos hablando siempre de economía, de esto, pero nunca se habla de la parte cultural. Maestro, muchísimas gracias y me quedo con el compromiso de volver y seguir profundizando estos temas. Y yo le agradezco la atención, la elección que hicieron para entrevistarme, así que les quedo muy agradecidos y espero que les haya gustado lo que dije, ¿no? Esta fue la historia maravillosa de Ponciano Cárdenas, una historia que se corona con una familia con 4 hijos y 13 nietos y plena de reconocimientos nacionales e internacionales y una defensa férrea de la cultura y la identidad. Con su labor, con sus enseñanzas, Ponciano Cárdenas es sin duda un hacedor del Bicentenario.